hice un escrito retomando algunas lecturas que había hecho y bueno, por este personaje de el vampiro y Drácula que me gustan y que he visto muchas películas que hacen referencia a brujas, vampiros y Drácula y toda la evolución que se ha hecho a través de este personaje tan mítico como ha sido Drácula, cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Y muchos saben que miro mucho la cuestión de la historia, cómo evolucionan los conceptos, cómo evolucionan los personajes. Y obviamente el vampiro hace parte también de esa búsqueda de la historia y del interés, que es igualmente un interés para el psicoanálisis, la figura del vampiro. Yo ya había hecho algunas lecturas referentes al vampiro. Una de ellas es El vampiro al diván. Vampiro al diván es un psicoanalista que decide analizar qué es el vampiro para los psicoanalistas y por qué es tan importante la figura del vampiro para los analistas. Y luego también como una nueva mirada de la patología, un nuevo síntoma social, cómo aparece entonces la cuestión del vampiro en el seno de la psicopatología, como ahora se hablan de las personalidades vampirescas. Uno de ellos es de Gerard López, se llama El vampirismo en el cotidiano. El vampirismo en el cotidiano resume algunas personalidades que las tratan como vampirescas. Pero esas personalidades tratadas como vampirescas tienen que ver con la historia del personaje del vampiro. Entonces ya retomé algunos elementos del cine, de la literatura y de la parte del psicoanálisis. El vampiro sí es una figura mítica. Siempre hemos sido habitados por figuras fantásticas o mitológicas, pero la figura del vampiro ha invadido la literatura, el cine y los cuentos de horror. El hombre ha imaginado escenas de comer y ser comido. Los cuentos que provienen de otras culturas como la China, la India, la Polinesia, desde la época remota se han encontrado imágenes de demonios bebedores de sangre, imágenes de figuras con extrañas mordeduras en el cuello que hacían pensar en la aparición de extrañas figuras que venían a beber la sangre. La etnología y la antropología han demostrado el interés del tratamiento que las culturas le dan a la sangre, inclusive en los sacrificios de animales. La sangre tiene una manipulación especial. En las tribus, las reglas de las mujeres significan el cese de la vida. La sangre aparece como símbolo de la vida y como símbolo de la muerte. En el siglo XIX se vio emerger la figura de un vampiro romántico, representado por un personaje femenino que no tenía nada que ver con las figuras de la superstición de la Edad Media. El vampiro aparece como una metáfora del amor funesto, según David Smen. Luego se convierte en una mujer fatal, fusionando el amor y la muerte en una relación sadomasoquista. Estas mujeres vampiros chupaban la sangre, entrañando la muerte por placer, así como lo hacían las libertinas o las prostitutas enfermas en la época de la sífilis. El transcurso de estas enfermedades y la exhumación de las tumbas dio origen a una conciencia colectiva sobre la vida de los muertos. En ese contexto del siglo XV nace entonces la figura de Drácula en la pluma de Bram Stoker. Bram Stoker se inspira justamente de esas exhumaciones de las tumbas en donde las personas hacían relatos acerca de esos muertos que eran, pueden ser unos muertos vivientes, de ahí la figura del zombie, y Bram Stoker se inspira de esas figuras de la excavación de las tumbas para crear su personaje tan famoso que fue Drácula. La sangre como conservadora de la vida aparece como un fantasma en estos cuentos, reactivando la escena de la vida. Esta figura ha hecho emerger grupos sectarios en el vampiris, como el vampiris en los Estados Unidos, en donde algunos integrantes se hacen sacar los dientes para hacerse implantar colmillos. Existen también las noches góticas, que se celebran los sábados en París, en los Campos Elíseos, a eso de la medianoche. Sobre esto tan conocido en París, esto sucede en una de las calles que se llama la Drag Queen, es cerca de una discoteca llamada la 79, y
cuando ya comienza la medianoche, empiezan a salir de los metros cantidades de personas disfrazadas, estilos góticos, vampirescos, y además de que todavía se celebra. Lo que significa una fascinación por el arquetipo que se ha incrustado en el consciente colectivo. Esa imagen del vampiro que chupa la sangre para alimentarse, casi en busca de una presa para devorarla, ha sido comparada por el resto de autores psicoanalistas, caracterizado por el periodo de Melanie Klein, llamado el periodo de la esquizoparanoia. El psicoanálisis se ha interrogado sobre esta figura mítica desde la antropología psicoanalítica, haciendo referencia a la patología narcisista que caracteriza al vampiro. Según Gerard López, psicoanalista, este aspecto característico de la personalidad borderline consistiría en una lucha contra la depresión que acecha al sujeto y que consiste en no sentirse existir si no está causando la destrucción del otro. No hay elaboración de conflicto como en el caso de los sujetos neuróticos. Este tipo de patología, según la descripción de David Smith, sería la más expandida si seguimos a Jean Bergeret, un reconocido psicoanalista que ha contribuido con sus escritos sobre la violencia fundamental. El vampiro es impulsivo, es violento cuando se trata de ir a la búsqueda de sus fines, así como lo describen las personalidades narcisistas y que se encuentran en las patologías contemporáneas y en criminales en serie y en violadores. El arquetipo del vampiro se ha traspuesto como un modelo de patología en las relaciones. Hoy hablamos de sujetos tóxicos y sujetos vampirescos. El vampiro se impone como una imagen que agota al otro hasta los límites del agotamiento físico. El autor Smith las describe como figuras que emergen desde lo subterráneo y que causan horror en el momento de la exhumación o la profanación de las tumbas de estos personajes fallecidos en las épocas clásicas. Esto queda como figura de lo indecible, según él, en estas épocas, del orden de lo incomprensible y que aporta el motor para el trabajo del imaginario y de lo simbólico sobre lo real. Lo subterráneo no es solo lo que se encuentra bajo la tierra, sino también en todos los lugares y lugares que son visibles. El marketing televisivo y la industria cinematográfica ha sabido explotar esta imagen del vampiro. En la antigüedad, el vampiro salía de noche en medio de las penumbras porque la luz le era insoportable. Los dibujos animados y las películas de horror en todas sus variantes de los vampiros, que van desde Drácula hasta Frankenstein, nos muestran a un vampiro que ya no le teme a la luz del día, que está en los grandes bailes de gala, que buscan a sus víctimas para seducirlas y luego chupar su sangre. En esta figura del vampiro podríamos ver también cómo eran los grandes criminales en series sexuales. La luz es un elemento primordial en la vida de los seres humanos y que no ha sido indispensable para la figura del vampiro. Pero si la luz es un elemento fundamental y el vampiro no le teme más a la luz, sin embargo, es en la noche o en el ocaso en donde el vampiro actúa. La oscuridad y el silencio es el espacio para la vida fantasmática y la actividad honorífica. Es por eso entonces que se supone que las actividades del vampiro se reflejan entonces en horas de la noche. El personaje del vampiro ha evolucionado a lo largo de la época, ha variado su fisionomía. Recordemos a Nosferatu de Murmuray. Su interpretación difiere de la novela de Stork. Vemos también a Mark Sherrick, que juega el rol de vampiro pequeño, maligno, con dientes pequeñitos y manos encorvadas y orejas puntudas. En el Vals de los Vampiros, en esta película, a pesar de su lado cómico, aparecen también escenas con un máximo grado de placer oral, lejos de todo acto alimenticio, y se acompaña de un máximo nivel de angustia. La metáfora del vampiro ha servido también para referirse a ciertos criminales en serie, como el vampiro de Düsseldorf, en donde Fritz Lang realiza la película de El Señor Maldito. También está el caso de Stanislav Matleswiecki, apodado también el vampiro de Wolfowitz, que es una región, y fue escrito por Richard Chance. Podemos citar también al vampiro del Sacramento y a Rod Ferrell, el vampiro de Kentucky. Con estos sobrenombres, ellos están llegando a lugares mucho más precisos y describen
Describen en sus relatos precisiones de la ciudad, maneras de vida, formas de vestirse, maneras de relacionarse. Esta residencia y la pertenencia al suelo juega un rol importante en la población y la manera como se desarrollan los hechos. ¿Por qué interesa todo esto del vampiro al psicoanálisis hasta el punto de asegurar que el vampiro tiene su lugar en el diván de los psicoanalistas? Simplemente porque toca lo imaginario y a lo simbólico que hay en el sujeto. Tiene que ver con su fantasma de devoración y con el canibalismo. Es una bella ilustración para la antropología psicoanalítica para hacer alusión a las pulsiones sádicas orales. Uno ve también cómo las madres juegan con sus hijos a hacer parecer que los devoran a besos, tan bellos que provocan comérselos. Todo es un fantasma de devoración que aparece reflejado en la madre hacia el hijo. Hay todo un circuito pulsional en este movimiento. La leyenda del vampiro sirve a los analistas como metáfora para ilustrar lo que sucede en la oralidad y también para nombrar la emergencia de nuevos síntomas sociales y nuevos diagnósticos, como sujeto con una personalidad de tipo vampiresco. Vemos entonces cómo la figura del vampiro ha impactado no solamente la historia, el mundo de la industria y el cine, sino también ha tenido que ver con ciertas características y descripciones psicodiagnósticas inspiradas en el vampiro.